tal? Bienvenidos todos a este último webinar que Mexagon estará proporcionando a sus clientes y con miras hacia la migración al CFDI 4.0. Los que me conocen, mi nombre es Carlos Lam Santiesteban y bueno, estaré aquí acompañándoles y dándoles algunas instrucciones acerca de el procedimiento que deben de llevar a cabo para poder emitir con su CFDI conversión 4. Todos conocemos el acceso a nuestro sistema y normalmente ingresamos de esta manera. Ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Al ingresar, a partir del 1 de marzo, el sistema nos está presentando este mensaje que vamos a ver a continuación. Dice: aviso importante, le recordamos actualizar su sistema a la versión 4.0, ya que a partir del 1 de abril será de uso obligatorio. Normalmente, lo que hacemos es cerrar. Anteriormente teníamos la oportunidad de recordar en 30 días. ¿Por qué? Por el tema de la obligatoriedad, ¿no? Entonces, ahorita ya no se puede recordar en 30 días. ¿Por qué? Porque estaríamos sobre el límite que tiene el SAT para migrarlo. Entonces, por eso solamente tienes dos acciones: migrar y cerrar, ¿no? Ahora bien, ¿por qué no le damos migrar? Hemos detectado que muchas veces no le damos migrar. Una, porque nos estamos esperando hasta el último momento. Dos, porque como no es obligatorio, pues no lo tengo que hacer, ¿no? Y tres, desconozco qué va a suceder o qué tengo que hacer, que eso es lo más importante, y por eso estamos reunidos en este momento aquí, para decirles qué es lo que tenemos que hacer. El punto número uno, y lo principal y lo recomendable para todos, es darle clic aquí en este botón que dice descargar manual. ¿Por qué? Porque vamos a tener ahí la información descrita de qué es lo que tenemos que hacer en el sistema, ¿sí? En ocasiones, mecánicamente, lo que hacemos es darle clic en migrar ahora y creemos que nada más con darle clic en migrar ya puedo seguir facturando. Y no es así. Tenemos que hacer estos ajustes que yo mencionaba al inicio con los campos nuevos y las validaciones. Tenemos que ajustarlos en el sistema. ¿Para qué? Para que yo pueda continuar emitiendo mis facturas, ¿no? Entonces, el paso número uno y lo que debemos de hacer es descargar el manual que aparece en esta parte de aquí. El proceso de migración, como vamos a poder observar en este momento, ¿sí? Cuando yo dé clic, ¿sí?, en el botón migrar ahora, el proceso de migración, el cambio de versión, si pueden visualizarlo, fue en segundos. Es más, ni siquiera lo alcanzaron a percibir. El sistema, una vez que hace usted la migración, dice, le va a aparecer un mensaje de confirmación. Su sistema se ha actualizado exitosamente a la versión 4. Anteriormente podíamos regresar a la versión 3.3. Sin embargo, con las limitantes que el SAT nos da para poder, con los tiempos y las limitantes que el SAT nos provee, este proceso de migración ya no es posible regresar a la versión 3.3. Entonces es importante que consideren que una vez dándole clic al botón migrar, el sistema cambiará sus bases de datos, ¿sí?, directamente a la versión 4.0. Entonces por eso ya no puede regresar a la versión 3.3, ¿no? En el mensaje de confirmación, en donde se indica que su sistema se ha actualizado, nuevamente tenemos la función de descargar el manual, ¿ok? Y les damos también una liga para poder descargar su constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque, como mencionaba con anterioridad, en la constancia de situación fiscal es en donde se va a plasmar la información que debe de actualizar dentro de su sistema, ¿sí? Ahora bien, cuando aparece el mensaje de que su sistema se ha actualizado, automáticamente le manda un botón que estamos viendo aquí que dice actualizar emisor. El sistema lo va a ir llevando de la mano, actualizar emisor.
Vamos a actualizar nuestros datos. El emisor somos nosotros porque nosotros emitimos la factura, ¿no? Entonces, habla de actualizar nuestros datos. Una vez que nosotros damos clic en ese botón, ¿sí?, me va a aparecer 3 leyendas específicas que son las validaciones del CFDI 4.0, como lo mencionábamos, ¿no? Si vimos, en la pantalla aparecían 3 letreros en color negro haciendo alusión a esos 3 campos en particular. ¿Cuál es la regla número 1 del SAT en la versión 4.0 con respecto al nombre? Tu razón, debes de copiar exactamente como dice en tu campo razón social de tu constancia de situación fiscal. Debes de copiarlo exactamente como está para poder escribirlo en el campo razón social. ¿Esto qué significa? Que en la versión 4.0 ya no vamos a utilizar, y eso es una regla del SAT, no es una norma de Mexagon ni de ninguna otra empresa, es una regla del SAT. Ya no debemos de colocar el régimen de capital. El régimen de capital es como fue conformada la sociedad dentro del registro de mercantil, ¿no? Entonces, ¿qué es el régimen de capital? Dicho de otra manera, todo lo que conocemos como SA de CB, SDRL de CB, SC, AC, todas las nomenclaturas existentes en el Código de Comercio para la integración de sociedades ya no se deben de escribir. Es decir, aquí tengo, en mi ejemplo, tengo que la razón social que tengo registrada es Escuela Kemper Urgate SC, ¿ok? ¿Qué pasa si digo, no, es que yo soy SC y yo quiero que aparezca SC? Cuando yo le dé guardar datos al emisor, me debe de aparecer una leyenda, para que yo no pueda cargar este dato con mis datos, con la información de manera errónea. Vamos a ponerle en el mismo ejemplo SA de CB. Dice, para personas morales se debe emitir el régimen capital de la razón social, que era lo que yo mencionaba, ¿sí? Entonces, muchas veces nos llaman y dicen, oye, pero es que mi nombre está bien. Sí, no es, o sea, su nombre está correcto, solo que no está como el SAT lo tiene especificado en su constancia de situación fiscal. Si usted es persona física, aplica lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos registrado nuestro nombre. En este caso lo que tengo que hacer es darle el SADCB y dejarle solamente el nombre, tal cual, como aparece en su constancia de situación fiscal. Mencionaba que en el caso de personas físicas, debo de cuidar de que esté exactamente escrito como está mi constancia de situación fiscal, porque yo me puedo llamar Juan Hernández Pérez, ¿no? Y mi nombre lleva acento en la A de Hernández y Pérez en la E, ¿no? Entonces yo le escribo Juan Hernández Pérez con acento, pero en el SAT está sin acento. Entonces yo tengo que escribirlo no lo correcto o no lo que yo piense que es, sino como está específicamente en la constancia de situación fiscal. De ahí que en la parte superior, en donde está el mensaje en rojo, dice, toda la información registrada debe de coincidir con su constancia de situación fiscal. Y le ponemos una liga por si no tiene su constancia, para que usted pueda ingresar con sus claves del SAT y pueda descargarla. ¿Ok? Este es en cuanto a los nombres. Personas físicas y personas morales, nuestra empresa o nuestro nombre, tenemos que actualizar. Hasta este punto, ¿existe alguna duda con respecto al nombre o la razón social? No. ¿No? Ok. Bien. No, gracias. ¿Perdón? No, gracias. Ok. Bien. El siguiente punto es el código postal. Como mencionaba yo hace rato, el código postal tiene sus implicaciones fiscales y el por qué está siendo validado, ¿sí? Porque el código postal está dado de alta para algunos estímulos fiscales, principalmente en la franja fronteriza,
¿sí? Entonces, si el código postal no está dentro de un rubro que el SAT tiene estipulado en una tabla para recibir un estímulo fiscal por franja fronteriza, entonces no tiene acceso a ciertos estímulos, ¿no? O a ciertos beneficios. Por eso el código postal debe de ser validado. Ahora bien, ¿cuál es el tema con respecto al código postal? En algunos casos, y hablo en el caso de cualquier contribuyente, ¿no? Muchas veces, aunque tengamos nuestra constancia de situación fiscal, ¿sí? Y aunque tengamos nuestra constancia de situación fiscal en la mano, y ahí diga, mi código postal es 26015, y lo estoy viendo en la constancia de situación fiscal, pero cuando mandas a timbrar una factura te dice, error en el domicilio, el campo código postal no corresponde. Lamentablemente, el SAT no tiene homologados todos los datos, ¿no? Todos los datos. En una base de datos, consulta su información para emitir un CFDI, y en otra base de datos consulta las constancias de situación fiscal. En el estricto sentido, esas dos bases de datos debiesen ser iguales. Uno cree que así es, ¿no? Sin embargo, en la práctica nos hemos dado cuenta que no es así. No es así porque muchas veces nos presentan constancias de situación fiscal en donde aparece el código postal, pero el SAT sigue rechazando, ¿sí?, ese CFDI por error en el código postal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? El contribuyente tiene que solicitar una aclaración con el SAT para que le homologue los dos códigos postales, porque ni siquiera ya es a nivel Mexagon. Con cualquier proveedor que quiera hacer una factura, no se la va a poder timbrar en versión 4.0. ¿Okay? Entonces, no es un tema propio de Mexagon ni de algún otro proveedor, sino es un tema de que no está homologado el código postal versus las bases de datos del SAT. ¿Okay? Y bueno, ese es en cuanto a esa parte. En cuanto al tema del régimen fiscal, aquí tenemos, cuando normalmente nos damos de alta, ya tenemos nosotros ubicados el régimen fiscal que nos corresponde de acuerdo al tipo de persona física o moral, ¿no? Entonces, desde aquí podemos actualizar nuestro régimen fiscal en caso de que hayamos hecho alguna modificación o hayamos hecho algún cambio, ¿no? Si mi RFC es de persona física, aquí me van a aparecer en este campo de régimen fiscal todos los regímenes autorizados para persona física, no están mezclados, ¿no? Si alguno no aparece en este listado, ¿sí?, es porque en la versión 4.0 el SAT ya eliminó ese régimen, ¿ok? Entonces es necesario consultar con su contador o directamente en el SAT. Hasta aquí estamos actualizando nuestros datos para poder hacer una factura, ¿correcto? Hemos culminado la parte del emisor, únicamente damos guardar datos del emisor para que nos diga los datos del emisor se han actualizado exitosamente. Ahora bien, ¿recuerdan cómo facturábamos? Buscamos nuestro cliente. Cuando yo seleccione a mi cliente, me va a mandar un mensaje, ¿sí? Me va a mandar a que lo cambie. Dice, para personas morales se debe omitir el régimen capital de la razón social. ¿Esto a qué hace referencia? A lo mismo que mencionamos con nuestros datos de emisor. Esto implica entonces que también a mis clientes debo quitarles el régimen de capital. A las empresas tengo que quitarles el régimen de capital. Debo de registrarles el régimen fiscal. ¿Y qué pasa si yo le sigo dejando? Me va a aparecer el mismo mensaje. Cuando yo le dé guardar datos, el cliente agregado correctamente, aquí lo vuelvo a buscar y me aparece Mexagon ya sin el SADCB. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con cada uno de nuestros clientes.
Una vez que nosotros seleccionamos a nuestro cliente, ponemos nuestro uso de CFDI, que normalmente lo utilizamos como gastos en general, le damos agregar concepto, y aquí viene algo muy importante que no estamos acostumbrados a visualizar. Hay un campo nuevo que dice objeto de impuesto. Eso, ¿sí? Eso es un campo nuevo que es propio de la versión 4.0. Normalmente aparece así, no objeto de impuestos. ¿Y esto qué puede ocasionar? Que cuando yo quiera hacer una factura, como lo hago mecánicamente, escribo mi concepto y llamo a Hexagon. ¿Por qué? Porque no tengo habilitada la pestaña de impuestos. Y digo, no, es que no sé, ya no me aparece impuestos. Ok, solamente hay que girar nuestra vista hacia la derecha, ver el campo objeto de impuestos y ponerle sí objeto de impuestos para que se habilite la pestaña como normalmente lo hacíamos. Realmente, ahora, enseguida les voy a dar algunos tips para que esto quede siempre como sí objeto de impuestos y ya no tengan que estarlo seleccionando. Enseguida vemos esa función. Realmente, el proceso es exactamente el mismo que veníamos manejando. Nos vamos a pestaña de impuestos, seleccionamos tipo de factor tasa, como normalmente lo hacemos, le damos guardar partida, vemos nuestra vista previa, ¿sí? Aquí en la representación impresa tenemos ya obligado poner el RFC, el régimen fiscal de nuestros clientes, que si ustedes validan una factura en 3.3, si no han migrado, todas sus facturas no tienen este campo. Este campo no lo tienen en su versión 3.3, ¿no? Y aparece aquí, revisamos datos. Algo muy importante, ¿cómo saber si ya tengo la versión 4.0? En sus representaciones impresas, aquí hasta abajo, todos están visualizando el PDF que les estoy mencionando, ¿verdad? Sí. Ok. Hasta aquí abajo les aparece la versión en la que están timbrando en CFDI. Entonces, si ustedes ya están migrados, ¿sí? Así les va a aparecer que ya están. Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0. No hay más, ¿no? Entonces, ustedes ya están migrando. Si dice 3.3, todavía no están migrados. ¿Ok? Bien. Vamos a darle cerrar y le vamos a dar generar CFDI. Una herramienta del SAT, que es la que les estoy proyectando en este momento, sobre la validación de la clave del RFC. Ok, ya estamos dentro, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle clic en esta ventanita que dice validar RFC, nombre, denominación o razón social y código postal. Ok, si lo hacemos después, yo escribo mi RFC. ¿Sí? Y le doy clic, me lo va a borrar, ¿sale? Entonces por eso primero hay que poner la palomita y después nuestros datos. Ok, es como el que también sacó para las nóminas el SAT, ¿no? Para sacarlo directamente. Así es. Le doy clic aquí en donde dice consultar RFC y me saca la respuesta. El nombre o razón social y el código postal no coinciden con lo registrado en el SAT. ¿Ok? De esta manera nosotros vamos a poder validar si los datos que estamos ingresando son los correctos. ¿Ok? Caso contrario,
ya me aparece el mensaje: RFC válido y susceptible de recibir facturas. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta herramienta? Para que nosotros podamos validar todos los datos de nuestros clientes, ¿sí? En caso de que tengamos algún rechazo por error en el código postal, en el nombre, o en la razón social, ¿no? Inclusive hasta el de nosotros mismos. En el módulo de nómina lo que tenemos que hacer es solamente actualizar el nombre como está en la constancia de situación fiscal del empleado, aquí dentro de catálogos, nómina, empleados. Seleccionamos cualquier empleado que nosotros tengamos y le damos clic en el botón que dice editar información del empleado. Una vez que estemos ahí, tenemos que verificar que el código postal sea el mismo. Solicitud de datos en el RFC de asalariados, tienen que ingresar a la parte de contacto, asistencia por internet. Todo esto es en la página del SAT, ¿no? Todo esto es lo que tienen que hacer dentro de la página del SAT. Ahí ustedes deben de adjuntar un archivo TXT con una columna en donde pongan el RFC de sus trabajadores a 13 posiciones, solamente la columna sin títulos, sin encabezados, nada, solamente el RFC lo mandan en un formato zip, ¿sí? Dentro de la solicitud de datos de trabajadores, que es donde nos está poniendo el SAT aquí, que debe de ingresarse en su buzón tributario, porque usted tiene que ingresar con su contraseña, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que el SAT ha dispuesto para que usted tenga la facilidad de poder migrarse a la versión 4.0. Recordemos que estamos en tiempo para poder hacer esta migración con calma. El sistema, ¿qué va a suceder con el sistema el día primero? El día primero ya no va a aparecer mensaje, el sistema ya estará migrado automáticamente. ¿Sí? ¿Con cuáles van a ser las características que van a presentar? Los que no hayan hecho nada, pues no van a poder timbrar facturas, ¿no? O no hayan hecho ninguna actualización, no van a poder tener la oportunidad de emitir un CFDI en versión 4.0, y esto le va a conllevar a que no puedas tener ningún cobro de ningún servicio o producto, ninguna acreditación fiscal, y puede ser susceptible de multas. Ahora sí, podemos, con gusto resuelvo las dudas que tengan, por favor. Pueden abrir sus micrófonos. Hola, buenos días, soy Karen. Hola, Karen. Tengo un tema. Nuestras empresas son constructoras. Okay. Y pues es bien complicado que los trabajadores pues te den una constancia de situación fiscal o tengan sus datos correctos. Aquí correcto. El tema es cómo le voy a hacer para poder realizar mi CFDI de nóminas, ya que muchos trabajadores la verdad es que no cumplen con los requisitos. Acabamos de visualizarlo, que puedes meterte a tu buzón del SAT para solicitarle la información en el layout que vimos. Ok, de acuerdo. Esa es una herramienta para ti como contribuyente, para que puedas obtener la información de tus empleados de esa manera, porque sabe el SAT que con todo lo que se ha presentado o no hay citas o no fácilmente te proporcionan esa información, Karen, como bien lo acabas de comentar. Ok, de acuerdo. Esto obviamente es, por empresa puedo consultar todos mis trabajadores, todos los RFCs que tengo de trabajadores de forma masiva, ¿verdad? Así es, ese es para masivos, pero cuando tú ingresas a la liga que te indica, te pide el SAT ID, la clave SIAC, para que tú puedas ingresar, ¿sí? Entonces tendrás que ingresar, el empleado debe de ir dependiendo de la empresa que le pague, ¿no? Las razones sociales que le paguen. No puedes pedir una por una y otra por otra. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Alguien nos compartió por ahí, Alex Salazar, dice, aquí lo puedes hacer sin hacer buzón. Nos hicieron favor de compartir una liga donde pueden hacerlo sin
registrarse o en su buzón. Esa liga, no sé, es del SAT, parece ser, ¿verdad? Alex, que nos hiciste favor de compartir, por favor, ¿puedes comentarlo? Sí, es correcto. El aplicativo del SAT acaba de sacar una herramienta como la de la validación que acabamos de ver. Uh-huh. Entonces, si queremos ya directamente, sin hacer el envío del layout, podemos hacerlo en línea, nada más nos pide el CURP y el RFC, y con eso ya nos da el código postal. Y en automático ya lo llenamos para nuestras nóminas, ya sin hacer el trámite o solicitarle al trabajador que vaya a hacer el trámite de la constancia de citación fiscal. Ok. Muchas gracias. Una pregunta, ¿eso también se puede hacer masivo o ese sí es uno por uno? O uno por uno, tienes que hacerlo uno por uno, pero es súper rápido. Ok, muchas gracias. Gracias, Alex, por compartir la información. No, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Hola, buen día. Mi nombre es Diana. Gracias, Diana. Buen día. Yo tengo duda porque yo facturo a clientes en el extranjero, es decir, clientes en Guatemala. Okay. No, perdón. Bueno, son clientes que facturo en el extranjero, Irlanda y algunas otras. Okay. Pero regularmente clientes en el extranjero tengo problemas con los códigos postales. ¿Qué pasa en esos casos? No, la validación solamente aplica para los RFCs registrados en la lista de RFCs. De México. Así es. Sí, los RFCs genéricos, ya sean los de venta de mostrador o los de extranjero, no pasan por ese proceso de validación. Ok. Solo aquí en México. Es correcto. Disculpa, yo tengo una duda. Sí. Es en el tema de cuestión de la cancelación, porque nos hemos percatado de que le damos cancelar a las facturas y no las cancela. Tengo que meterme a la página del SAT y luego hacerlas ahí el trámite. ¿No sabes por qué motivo será? ¿Habla del sistema en sí o del proceso? Sí. Del sistema. Nosotros ya entramos a cancelar la factura directamente, facturación, ya comprobantes emitidos, le damos cancelar, pero no nos los da el acuse o se tarda mucho en hacerlo. Bien, el sistema de cancelación del SAT depende directamente del SAT, ¿no? Depende directamente del SAT, ¿en qué sentido? Aunque si entramos al buzón del SAT, no es lo mismo que entremos por otro canal de comunicación a través de los certificadores. ¿Esto qué significa? Que muchas veces cuando se conecta el SAT con cualquier certificador, el mismo SAT es el que se tarda en proporcionarnos la respuesta o el mismo CFDI presenta alguna inconsistencia o aclaración con el SAT, ¿no? Así como tal, pero dentro del mismo sistema, si nosotros tenemos que hacer, ¿qué es lo que ha sucedido y que hemos detectado? Nosotros tenemos que ingresar 2 veces, uno, cuando en los siguientes supuestos, solicito la cancelación, pero si la cancelación lleva aceptación, tengo que esperarme 72 horas hábiles, ¿ok? Y debo de volver a entrar para descargar el acuse, no es nada más dándole clic una vez. Entonces, solamente en esos casos, cuando no necesita autorización, ¿sí? El sistema le cancela inmediatamente y le da en el mismo proceso el acuse. Entonces, no sé en cuáles de los supuestos se encuentre, ¿no? Dependiendo del tipo de CFDI. Entonces, sí es muy importante y yo le recomiendo que cuando tenga esa situación, lo veamos particularmente y lo reporte a nuestra área de soporte técnico para que veamos el caso en particular, en qué supuesto se encuentra. Y si existe algún tema técnico, también poder resolverlo, ¿no? Ok. Oye, otra pregunta. En temas de facturación de ventas al público en general, tenemos muchísimos clientes que hacen facturas de ventas al público en general. En la versión 4.0 pues hubo también algunos cambios, no sé, ¿nos podrías apoyar también en eso? Por supuesto. Mira, para el tema de público en general, existen 2 validaciones. Una para la parte que nosotros le llamamos personalizada, ¿sí? Porque anteriormente en público en general
que hacíamos, entrábamos al sistema, en el RFC genérico le poníamos Juan Pérez García y le emitíamos el CFDI y asunto arreglado, ¿no? Ahora el SAT dice, me tienes que decir si tu CFDI de público en general me estás informando una venta global, ¿no? Es decir, un ingreso global. Y si es un ingreso global, entonces tú me tienes que decir el periodo y todos los demás datos. Dicho en caso práctico, se maneja de la siguiente forma. ¿Sí? Yo aquí pongo público en general. Me voy a la parte de donde dice público en general. Público en general se utiliza con el RFC XIX. A ver. No lo tengo aquí. Es el que está dado de alta. Denme un minuto, por favor. Vamos a ver. El procedimiento que estoy dando de alta ahorita es para público en general. En el caso de público en general, podemos poner cualquier razón social que tengamos, y lo que sí es necesario es que dice la ley ahora para público en general que el código postal que debemos utilizar debe ser el código postal del mismo emisor, ¿no? Ya lo tenemos registrado. Vamos a generar CFDI. Aquí ya lo tengo registrado. Cuando yo utilizo este RFC, en la versión 4.0 tenemos nuevos campos, que son estos que visualizamos aquí. Aquí le vamos a decir al SAT si nuestro comprobante es para reportar un ingreso global, es decir, de un periodo. Muchas veces algunos contribuyentes lo que hacen es todo lo que fue venta de mostrador, lo que no les pidieron factura, lo juntan y al final de un periodo, ya sea diario, semanal, quincenal, mensual, le hacen un CFDI de público en general. Entonces, si es el caso, tenemos que habilitar aquí la opción que diga genera comprobante global. El sistema ya está preparado para este tipo de comprobantes. Entonces, la periodicidad la tenemos que seleccionar forzosamente. Aquí le vamos a decir al SAT si este comprobante es de una venta diaria, o sea, la suma de todas las ventas diarias, la suma de todas las ventas semanales, quincenales, mensuales o bimestrales, ¿no? Normalmente por lo que ocupan es semanal, en casos algunos, ¿no? Todo dependerá de cómo quiere su contador que la reporte, ¿no? Entonces, si es semana, ¿de qué semana? ¿De enero? ¿De qué año? ¿Ok? Y automáticamente nosotros ponemos uso gastos en general, le damos agregar concepto y ya viene precargado un concepto. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que el SAT quiere. Si nosotros le queremos poner aquí venta de ingresos o correspondiente al periodo fulano de tal, ya no podemos, porque el SAT nos dice, si vas a reportar una venta global, el concepto tiene que ser venta, ¿ok? Y el número de identificación tienes que poner todos los tickets o los comprobantes que tú tengas de justificación para decirme, pues no sé, si yo tengo tickets del 1 al 10, entonces tengo que poner 1-10, por ejemplo, o quiero detallarlo 1, 2, 3, 4,
Carlos, disculpa, te hago una pregunta. Sí. Lo que pasa es que me tengo que desconectar, pero quería saber si la grabación tú la vas a compartir. Sí, la vamos a compartir a las personas que se registraron y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, como les mencionaba, el concepto debe de ser venta. O sea, yo le modifiqué y le borré el concepto, entonces tengo que irme nuevamente aquí, a donde le modifiqué. Por eso ya aparece predefinido. Para comprobante de venta con V mayúscula. Escribí incorrecto. Ya está, ya me lo aceptó. Entonces, esto es para la parte pública en general. La otra, el otro proceso, esto mencionamos que era el proceso para comprobante global, en donde yo le digo al SAT que el ingreso que tuve y que no emití CFDI en un periodo determinado. Pero si no quiero, le pongo, le deshabilito esta función. ¿Para qué? Para que cuando el SAT ¿para qué? Principalmente para cuando lo hacemos de manera particular, ¿no? Que de repente un cliente no tiene RFC, pero si quiere factura, lo damos de alta con el RFC genérico, pero no le pongo aquí genera comprobante global. Lo doy de alta y hago mi factura de forma normal. Y ahí sí podré modificarle el concepto. No sé si me haya explicado. ¿Una duda? Yo tengo otra duda. Soy Karen y otra vez con el tema de las constructoras. Sí. Nosotros facturamos a Secretaría de Gobierno y la mayoría de las facturas les piden que traigan ciertas retenciones de impuestos que son de gobierno. Mi duda es, ahora ya le tengo que poner que sí es objeto de impuestos y yo al darle clic ahí, ¿me va a cambiar alguna configuración como yo ya la tengo para mis retenciones? No, los impuestos, no, en la parte de los impuestos locales no existe ninguna afectación. Ni tampoco en los federales. Lo que pasa es que ahora le tienes que decir al SAT si en el tema de si tu concepto es objeto o no de impuestos. Nada más. En el apartado de configuraciones, emisión CFDI, tenemos una opción que se llama predefinidos, como lo estamos visualizando en nuestra pantalla. Es el primer campo que nosotros tenemos habilitado, que dice valor para objeto de impuestos. Le damos clic, primero lo seleccionamos, le damos clic en el lápiz para editarlo y tenemos que decirle sí, objeto de impuestos. Estatus habilitado y guardar cambios. Con esto cada vez que yo vaya a elaborar una factura, ¿sí? Yo no tengo que estarle dando clic en esa opción porque me la da automáticamente. Aquí en agregar concepto, si nos damos cuenta, como ya lo habilité, ya aparece como sí objeto de impuestos. Entonces ya no tengo que estarlo habilitando manualmente. Esa es una herramienta que con el que el sistema cuenta para que no lo tenga que hacer manualmente. Claro, es muy importante que siempre y cuando su concepto sí sea objeto de impuestos, ¿no? ¿Alguna duda? Muchas gracias. Sí. Sí. Perdón, Carlos. En cuestiones de complementos de pago, en versión 4.0. Ok, en versión de complemento de pago el procedimiento es el mismo, salvo que en la parte de la elaboración de su complemento tenemos ese mismo campo de objeto de impuestos que significa exactamente lo mismo y está al momento de agregar el documento, que lo tenemos de esta parte de aquí. Ahí sería siempre objeto del impuesto, ¿verdad? No va a ser siempre sí objeto, ¿no? Bueno,
dependiendo si su CFDI fue emitido con impuestos o no. Bueno, casi siempre son con objeto de impuesto. Es muy difícil que vaya a ser un objeto de impuesto. Eso tendría que ser una en 1000, que un cliente no la quiera hacer deducible. Es que hay productos que no son objetos de impuestos. Pero... tocando el punto del IVA y... Exactamente. Es correcto. Entonces, hay productos principalmente los que no son objetos de impuesto y que se emiten las facturas, ¿no? Y las emiten sin objeto de impuesto. Entonces, aquí para eso es esta función. Realmente en temas de complementos pasa exactamente lo mismo. Se valida el nombre, el RFC y los demás datos que vimos en el CFDI, pero como lo estamos haciendo ya para CFDI, al momento de efectuar esa modificación, aplica también para complementos de pago. En este tema hablaríamos específicamente de los exentos, ¿no? Porque la parte de tasa cero la tendremos que poner como productos tasa cero, específicamente de los que son exentos de IVA. Así es. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué pasa? Ahorita que mencionaste, y te agradezco mucho la participación, hay algo muy importante con respecto a esto. Muchas veces generamos facturas con retenciones en cero. Eso no existe. Entonces, las generamos con retención en cero y queremos hacer el complemento, y cuando queremos hacer el complemento te manda un error porque le pones que es objeto de impuestos, pero porque tiene el IVA, pero te manda error en la retención. ¿Por qué? Porque esa retención no existe. Es importante tener cuidado, ¿sí? Cuáles son los impuestos que aplican en nuestros productos o servicios, para que no tengamos ninguna discrepancia fiscal, ¿no? Yo les sugiero que se apoyen en ese sentido con su contador para que les diga específicamente qué objetos aplican, y para evitar que por error tengamos que le agreguemos un impuesto, pues mejor se lo deshabilitamos dentro del sistema para que ya no lo puedan poner, ¿no? Y pues bueno, si lo desean hacer, pues ya se comunicarán al área de soporte técnico, y en nuestra área de soporte técnico les dirá cómo quitar esos impuestos que no utilizan, ¿no? Dice Alejandra, ¿en dónde puedo consultar que no es objeto de impuestos? ¿Te refieres a si el producto o servicio es objeto o no de impuestos? Si es así, tu contador te tiene que decir si lo que tú facturas es objeto o no de impuestos. Pero en el sistema ya los vimos en los campos, ¿no? Yo tengo una duda. Sí. Yo genero vuelvo a lo mismo. Bueno, genero facturas en dólares, y algunos de los conceptos sí llevan IVA y otros no. Entonces, para generar el complemento de pago, ¿cómo tengo que manejar ese apartado? Porque unos sí y unos no. Sí, entiendo entonces que cuando emites tu factura, emites unos con sí objeto de impuestos y otros con no objeto de impuestos. Entonces, exacto, en el complemento de pago aplicará exactamente lo mismo, sí objeto de impuestos y no objeto de impuestos. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna última duda? El tema de complemento carta aporte queda de la misma forma, ¿correcto? Así es, carta aporte sigue exactamente igual. Sí. Digo, queda exactamente igual con respecto a la operación, ¿no? Pero el carta aporte pasa por el mismo proceso, ¿no? De validación del nombre, del domicilio fiscal, todos esos datos en versión 4.0 también lo va a pasar, ¿no? Excelente. Que no haya vida. No es obvio, yo siempre digo. ¿Alguna otra última duda? Pues bueno, solamente me queda agradecerles a ustedes que la asistencia